Bienvenidos a este video donde vamos a estudiar lo que es el lugar geométrico de las raíces. Es un tema abstracto de la teoría de control, pero muy importante para entender la estabilidad relativa. El lugar de las raíces es prácticamente dónde se ubican la posición de los polos cuando variamos la ganancia del lazo abierto. Y bueno, pues como es un tema algo abstracto y ahora con esto de eh, la sana distancia y la contingencia sanitaria, bueno, pues estamos generando este material para tratar de apoyar a los alumnos que tocan estos temas a nivel de ingeniería. Lo primero que vamos a ver, pues es este sistema de lazo cerrado. Tenemos una dinámica del proceso que va a ser G de Z. Lo tenemos en la variable compleja Z, pero se aplica igualmente para los sistemas en continuo. Tenemos una retroalimentación H de Z, puede ser la representación de un sensor. Y bueno, una comparación de la referencia y la señal medida para generar un error y se completa el ciclo, la retroalimentación o el sistema retroalimentado. Tenemos la salida C de Z. Y bueno, la ecuación característica se define como lo que tenemos aquí, 1 más GH igual a 0. Este diagrama de bloques tiene un diagrama de bloques equivalente donde en el denominador tenemos esta expresión. Esta es una función racional y es igual a 0. Función racional porque esta expresión es una división de polinomios y en el numerador tenemos la ganancia K. Y esa ganancia cuando tú la varías, bueno, lo que va a hacer es cambiar la posición de los polos del lazo cerrado. La ecuación característica entonces pues se puede resolver para despejar el 1 y tenemos GH igual a menos 1 y bueno pues las funciones son evaluadas en la variable compleja Z, su rango son los complejos y bueno se tiene entonces que para que una variable Z satisfaga esta ecuación pues debe satisfacer prácticamente dos condiciones. La condición del ángulo que es dado por esto, menos 1 es un caso especial de un número complejo. Y ese número complejo está a 180 grados o menos 180 grados. Entonces, los valores de la z que satisfagan la ecuación pues deben de estar a múltiplos impares de 180 grados, es decir, más 180 grados o menos 180 grados, 540 grados o menos 540 grados, etcétera, ¿no? La condición de la magnitud, bueno, pues es que la magnitud de este número complejo debe ser igual a 1, porque pues es lo que tenemos aquí. Y los valores entonces que satisfacen las dos condiciones, pues pertenecen al lugar de las raíces, son magnitudes de las raíces de la ecuación característica y por lo tanto polos del lazo cerrado. Tenemos un caso se maneja la expresión z más a. Este binomio tiene ciertas características que quiero analizar en esta presentación. Bueno, lo que tenemos es un punto de prueba, por ejemplo, punto de prueba z. El punto que está aquí en esta cruz, pues tenemos, o x, tenemos la posición del vector menos a. Y bueno, entonces del origen a este punto tenemos el vector z, del origen a este punto tenemos el vector menos a. Y obviamente que si yo sumo este vector más este vector, pues me va a dar z, suma de vectores. Y bueno, eso hay que tenerlo en cuenta nada más para recordar que cuando tenemos un punto de prueba z, el vector el polo o 0 hacia ese punto de prueba, pues va a ser z más a, donde a es el punto de donde arranca en el eje real. El número complejo z más a bueno, tiene coordenadas polares que tienen magnitud y fase y coordenadas rectangulares como las que muestro aquí, x más y, j. Pues de hecho, las coordenadas polares es igual a las coordenadas rectangulares. Tenemos la identidad de Euler involucrada, entonces la parte real es m coseno de teta más la parte imaginaria sería m seno de teta. J sería la raíz de menos 1. Nosotros los ingenieros usamos j como raíz de menos 1, los matemáticos pues usan la i. La multiplicación y la división de números complejos, pues nada más esto es un recordatorio, tenemos tres números complejos aquí, una expresión, y bueno, pues a cada uno le pongo la representación polar, y pues todos los términos están multiplicándose, yo puedo factorizar así,
Y las partes complejas, bueno, pues la potencia toma esta suma y por lo tanto, pues la magnitud de este número complejo pues es ABC, la multiplicación de las magnitudes de cada uno de los números complejos por separado en la misma posición. Y bueno, los ángulos pues es simplemente la suma de los ángulos de arriba menos el ángulo de abajo. La ecuación característica se puede representar en esta expresión que tenemos aquí, donde tenemos 1 más lo que es esta función racional. En la función racional pues tenemos el numerador que está formado con estos binomios, donde se ven claramente cuáles son las raíces, y lo mismo pasa en el denominador. Las raíces están en menos z1, menos z2 hasta menos zm. Igual en el denominador, pues tenemos todos los polos, son los ceros y polos de lazo abierto. La ganancia acá pues va a ser mayor que cero, mayor o igual que cero. Y si esta ecuación característica se reescribe así, pues vemos que sus polos son los polos del lazo abierto y sus ceros dependen de los polos y de los ceros del lazo abierto y también de la ganancia. Y es aquí donde, bueno, cuando diga yo raíces, vamos a recordar que son los polos del lazo cerrado. Entonces, estas raíces, pues entonces depende de la ganancia acá. Y, y bueno, cuando K tiende a cero, los polos de lazo cerrado, las raíces, tienden a los polos de lazo abierto. Y cuando tiende al infinito, pues tiende a los ceros. Aquí tenemos un pequeño ejercicio donde tenemos dos polos y un cero. Para ganancia K igual a cero, inician las dos ramas aquí. Serían dos porque el número de ramas en el lugar de las raíces van a ser igual al número de polos que yo tenga en lazo abierto. Y el número de polos en lazo abierto es el número de raíces que vamos a tener. Es el orden del sistema retroalimentado. Y bueno, cuando la ganancia tiende a infinito, las ramas van a tender a los ceros, a este que es finito y a uno que va a estar, en este caso, a uno que va a estar en el infinito. Bueno, esa cantidad realmente es n menos m. Si yo tengo n polos y m ceros en lazo abierto, bueno, la diferencia es el número de ramas que terminan en el infinito y eso se le llama asíntotas. Y esto va a ser común debido a que n es mayor o igual que m para que el sistema sea causal. Ahora en el paso 3 vamos a determinar el lugar geométrico de las raíces sobre el eje real. Se determinan los polos y los ceros primero que quedan sobre él. Y bueno, vamos a ver que los polos complejos conjugados del sistema en lazo abierto no influyen en el cálculo porque la suma siempre es 360 grados y aquí lo vemos. Si yo tengo este polo y este polo complejo conjugado en lazo abierto y este es un punto de prueba en el eje real, pues la suma de este ángulo más este otro ángulo es igual a cero. Entonces cuando hacemos el cálculo o determinamos cuál es el rango, cuáles son los puntos sobre el eje real, no consideramos los polos que están fuera del eje real. Por el contrario, los que se encuentran en el eje real, bueno, tenemos que tener esta consideración. Aquí, por ejemplo, este símbolo que estoy colocando aquí, vamos a hacerlo un poquito más grande. Tengo por ahí un círculo y una cruz, una X. Bueno, ya sea un polo o ya sea un cero lo que esté aquí. Si este es un punto de prueba, el ángulo de este punto a el punto de prueba va a ser 0 grados. ¿Sí? Igualmente, del lado derecho, si yo tengo un punto de prueba, el ángulo que vamos a tener de aquí al punto de prueba van a ser 180 grados. Y bueno, con ello quiero que ustedes reflexionen en lo siguiente. Para que este sea un punto de prueba válido en el lugar de las raíces, tiene que haber un número impar de polos y ceros del lado derecho para que este múltiplo sea impar. Para que yo tenga un número múltiplo impar aquí y decir, ok, pertenece al lugar de las raíces porque a su derecha tengo un número impar de polos y ceros, por lo cual las dos contribuciones pues son 180 grados por 2k más 1. ¿Qué pasa si hubiera un número par que tenga, por ejemplo, aquí un polo y un cero? Bueno, estos son 360 grados y no satisface la condición del ángulo. Si tuviera un tercer elemento, ya sea un polo o cero,
Bueno, pues tengo 180 grados o menos 180 grados. Y bueno, con eso pues tenemos ya esa regla, ¿no? Tiene que haber un número impar de polos y ceros del lado derecho. Continuando con los pasos para determinar el lugar de las raíces, el número 4, bueno, sería determinar las asíntotas del lugar geométrico de las raíces. El punto de prueba, cuando está muy cercano a la posición finita de los polos y ceros del lazo abierto, bueno, la magnitud de estos vectores pues es muy diferente. Sin embargo, cuando la posición se aleja, la magnitud del vector y de los ángulos se asemejan mucho. Entonces, por ende, estas participaciones van a cancelarse mutuamente y me quedaría nada más con la diferencia, que sería esta. Y eso habla de un grado relativo. El grado relativo, que en este caso sería 2 menos 1, pues es 1. Entonces solamente un solo vector sería el que participaría en determinar si este punto de prueba que está muy lejano pertenece o no al lugar de las raíces. Ok, vamos ahora a ver si los valores son muy grandes, entonces los ángulos de las asíntotas que vamos a tener van a ser, esta es la condición del ángulo y este es el número del grado relativo. Son los números de los vectores que van a participar efectivamente en la decisión de si esos puntos en las asíntotas pertenecen o no al lugar de las raíces. Bueno, tenemos en este caso esta función de transferencia en lazo abierto que se puede representar entonces con esos puntos de prueba lejanos de esta forma y quiere decir entonces de que si el numerador es igual a esta expresión, que es el que tengo aquí, y el denominador es igual a esto que tengo acá, entonces la división del denominador, aquí está mal, es denominador entre numerador, es igual a pues esto que tenemos aquí, z menos m, que es el grado relativo n menos m. Esta potencia de n menos m menos 1, bueno, tendría esta diferencia, etcétera. Y como esto sería igual a esto, aproximadamente tendríamos entonces esto. Por lo tanto, el centro de las asíntotas pues es igual a esta expresión que yo tengo aquí. Suma de polos menos suma de ceros entre el grado relativo. Si tenemos puntos de ruptura, en el paso número 5 de este método para encontrar el lugar geométrico de las raíces, bueno, pues si tengo dos puntos, dos ceros de lazo abierto seguidos, entonces el punto de ruptura va a ser de entrada y son dos ramas que llegan, una se dirige a un polo y el otro al otro, a un cero. Si son polos de lazo abiertos, los que están contiguos y no hay nada en medio, bueno, pues entonces esta rama al salir de aquí para acá llegan, se juntan y salen hacia el plano complejo. Bueno, para obtener esta posición, lo que hacemos es la ecuación característica al igualarla a cero, pues es equivalente a esto que tenemos aquí del lado derecho. Y bueno, como los puntos de ruptura son raíces múltiples, aquí por ejemplo en esta expresión que tengo aquí abajo, supongamos que este polinomio característico pues tiene dos raíces en 1 y uno en menos 2, que este sea un punto de ruptura. Al derivarlo con respecto, en este caso sería S o cambiarle S por Z, hay un error aquí en la ecuación, les pido una disculpa. Aquí sería entonces esta expresión, al evaluarla en el punto de prueba, bueno, sería 0. Y regresando a lo que estábamos aquí, pues esta expresión al ser 0 porque tenemos raíces múltiples, pues quiere decir que la k sería igual a esta expresión de derivadas. Y bueno, se sustituye en la ecuación característica y se obtiene esta condición. Esto implica que tenemos esto igual a 0. También, bueno, la ecuación característica se puede utilizar para encontrar la k en función de la a y de la b, de los polinomios a y b. Se deriva el valor de la ganancia entonces con respecto a z y bueno, pues se obtiene esta expresión que está aquí. Y como ya habíamos obtenido anteriormente de que esto es igual a 0, bueno, se sustituye aquí y prácticamente entonces lo único que tendríamos que hacer es derivar acá con respecto a z y igualarlo a 0. Sus raíces por lo tanto corresponden a las raíces múltiples
sobre el eje real. Y bueno, pues esas raíces son válidas cuando la K son positivas y para valores negativos de K, bueno, no se considerarían puntos de ruptura. Paso número 6, determinar el ángulo de salida o de llegada del lugar geométrico de las raíces. Tengo dos raíces complejas conjugadas. De enlazo abierto, bueno, si son ceros, las raíces, las ramas llegan y hay que encontrar los ángulos de llegada. Esto es una información muy interesante para darle una forma válida o muy aproximada. Recuerden que este método del lugar de las raíces es un método gráfico aproximado para darnos cuenta de cómo se va a comportar el sistema en lazo cerrado. Si estos son polos de lazo abierto, bueno, las ramas son de salida y también, bueno, habría que encontrar los puntos de los ángulos de entrada o salida. Cuando tenemos un punto, para encontrar ese ángulo, el punto de interés, por ejemplo, este raíz compleja, se convierte en punto de prueba. Lo único que hay que hacer es utilizar todas las demás raíces, checar los ángulos de todas ellas y bueno, esta condición se debe satisfacer. El 180 menos este ángulo es el ángulo de salida, porque pues si toda esta expresión que está entre paréntesis la paso del lado derecho serían 180 grados y bueno, eso quiere decir que el punto de prueba, que sería en este caso esta raíz, pues pertenecería al lugar de las raíces y es así como obtenemos este paso. Vamos a ver. Finalmente, bueno, el paso 7 encuentre los lugares geométricos sobre J omega, J upsilon, en este caso no es omega, no estamos en continuo, este sería discreto. Y tenemos entonces la z hay que evaluarla en JV, upsilon. Y bueno, la ecuación compleja se convierte en es igual a cero. Tenemos dos ecuaciones, la parte real y la parte imaginaria es igual a cero, y con dos incógnitas que es la upsilon y la ganancia k. Y bueno, se encuentra entonces el valor de el cruce por el eje imaginario y para qué valor de k. Y finalmente en el punto 8, los puntos de prueba candidatos, pues se van a checar con las dos condiciones, la de magnitud y la del ángulo. La del ángulo es la primera condición en la que hay que utilizar y finalmente la condición de la magnitud de la ganancia, pues para determinar qué valor es necesario para llegar a esa raíz. Y bueno, muchachos, eso sería todo en relación a este método de el lugar geométrico de las raíces.